Vamos a ver ahora un aspecto de la protección de la mujer en el ámbito laboral que se deriva de la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, sancionada por el Congreso de la Nación desde el año 2009, que en algunas provincias tuvo una recepción específica otorgándole un procedimiento especial a, en algunas provincias como la de Neuquén, que sancionaron la ley, por ejemplo, 2786, para instituir el modo en el que se puede acceder a los tribunales para requerir la protección cuando la mujer es víctima de violencia. En el caso que nosotros vamos a tratar ahora es de violencia laboral. La ley 26.485 en su artículo cuarto define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Este es el encuadre general de el sentido de la protección de la ley, las conductas que intenta impedir, definiendo justamente qué es la violencia contra la mujer, de modo de poder discernir dentro de todo el ámbito de sus relaciones y de su giro en el desempeño de actividades, tanto laborales como profesionales, sociales, deportivas, las que fuere, de la mujer, impidiendo los actos que impliquen esta discriminación, cercenándolos, digamos, brindando las herramientas que son necesarias para combatir, hacer cesar o desarraigar las conductas instaladas que impliquen este tipo de discriminación. A esos fines, el artículo quinto de la ley que les estoy comentando define los distintos tipos de violencia de los que puedan ser objetos las mujeres, ¿no? Define la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y también la simbólica. Todas las demás tienen un reflejo claro en la propia descripción que hace la ley. Me interesa que nos detengamos también en este punto en lo que se trata de violencia simbólica, que dice la ley, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Después si quieren, en la clase de Zoom podemos ampliar un poco y yo les puedo transmitir la experiencia que he tenido en la aplicación de la ley 2786 en la provincia de Neuquén en torno de lo que específicamente se encuadra como violencia laboral. En el apartado C del artículo sexto de la ley que les estoy comentando, 26.485, después veremos qué tipo de procedimiento se receptó en la provincia de Neuquén a los fines de hacer efectivos esta protección que pretende la ley. El apartado C del artículo sexto de la ley hace mención específica respecto de la violencia laboral contra las mujeres y dice que la violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil,
maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Eh, mm, También constituye violencia laboral quebrantar el principio de igual remuneración por igual tarea, ¿no? O función. Y también constituye violencia contra las mujeres el hostigamiento psicológico en forma sistemática o sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión del ámbito laboral. Ahora bien, la ley que les estoy comentando es una ley que abarca todas las posibilidades de violencia contra las mujeres, sobre todo la que reposa de cuestiones de género, la discriminación derivada de las consideraciones culturales que se mantienen vigentes en nuestra sociedad, que generan esta suerte de situación que las mujeres padecen de distintos, obviamente de distintos niveles, con distintas intensidades, como genéricamente denominamos discriminación, que no sería otra cosa que, por el solo hecho de ser mujer, abusar de la situación de vulnerabilidad que puede derivarse de la construcción valorativa que deriva de esta situación patriarcal en la que vivimos y es que estamos tratando de desinstalar valorativamente para garantizar la plena igualdad, pero aún así, en este proceso de desinstalación de este disvalor derivado de esta relación de sujeción, de sometimiento, de dominación, de perjuicio, de desigualdad en definitiva, la ley 26.485 hace un paneo de todas las formas posibles de discriminación y nosotros ahora nos detenemos específicamente en la que reposa en el ámbito de trabajo y de acuerdo a lo que dice la ley vamos a enfocarnos específicamente en los casos en los que esta discriminación se refleja cuando se obstaculiza el acceso al empleo, se obstaculiza la contratación de mujeres, el ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, no se garantiza la igual remuneración por igual tarea, no se genera el hostigamiento psicológico abusando de la situación de vulnerabilidad en que la mujer se puede encontrar para lograr la expulsión del empleo, digamos, todo esto aparte tiene una mirada específica de género. Nosotros cuando vimos, yo les expliqué lo que es, en algunas clases anteriores, vimos lo que era el acoso laboral, el bullying. Cuando vimos el acoso laboral o el bullying, lo que analizamos específicamente fue los gestos de acoso, las actitudes de acoso, frente a cualquier trabajador, ya sea hombre o mujer. En el caso de las mujeres tiene una connotación específica y especial que corresponde mirarla con perspectiva de género. Porque a la posibilidad de ser sujeto pasivo de actos de acoso, hay que sumarle el hecho de que la mujer se presenta en estas estructuras debiendo soportar, en los casos en los que ocurre, la actitud peyorativa o discriminatoria que a veces se abusa de la situación de vulnerabilidad. Entonces viene la ley 26.485 y dice, en estos casos, cuando se produzcan estos hechos, vamos a brindar herramientas procesales y vamos a facultar a los jueces para que, verificados los hechos, adopten las medidas del caso para hacerlos cesar por lo pronto, garantizarse que como consecuencia de esa cesación no va a haber otras consecuencias negativas para la mujer y generar decisiones que conduzcan a erradicar definitivamente, que propendan a la erradicación de las actitudes discriminatorias en contra de las mujeres. Cuando vimos más, digamos, antes de ahora, en los videos anteriores, lo que yo les contaba que era el perjuicio que sufren las mujeres, por ejemplo, cuando
cuando se quedan embarazadas y las dificultades que eso genera para la obtención del empleo y para la permanencia en el empleo, eso deriva claramente de dos circunstancias. Una que es la injustificada actitud del empleador que, con tal de no asumir algún cambio, alguna dificultad o alguna disfuncionalidad que le pueda generar en su estructura de trabajo la circunstancia de que tiene una trabajadora embarazada, prefiere despedir o prefiere no contratar. Ambas cosas están, digamos, reprimidas por la ley, aunque es mucho más difícil la acreditación del problema de que una mujer no es contratada porque está embarazada o porque piensa estarlo, que la ruptura del contrato de trabajo por culpa de un embarazo. Para la ruptura del contrato de trabajo tenemos la protección del despido por causa de maternidad para la evaluación, invocación o prueba de que la trabajadora no fue contratada porque porque dijo que tenía, o porque estaba embarazada, o porque dijo que tenía intenciones de quedarse embarazada, o porque dijo que se quería casar. Entonces, en ese caso, como todavía no tenemos un contrato celebrado como para invocar la ley de contrato de trabajo, lo que sí tenemos es la normativa de la ley 26.485 y tenemos también la normativa del artículo 1 de la ley 23.592 que sanciona con nulidad y daños y perjuicios los actos jurídicos fundados en la discriminación por las razones que explica el artículo 1 de la 23.592 o que perfectamente son equiparables o son sumables a los que establece la ley 26.485. Una mujer en el ámbito de trabajo puede sufrir distintos tipos de discriminación. Uno de ellos es que no se le respete el principio de igual remuneración por igual tarea. Eso es algo que el mundo viene combatiendo hace mucho tiempo, hace muchas décadas, y que lamentablemente todavía en algunos ámbitos permanece vigente esa desigualdad. En cuanto es percibida, obviamente, fundado en esta normativa y en la normativa propia de la Ley de Contrato de Trabajo, específicamente el principio de igualdad, el artículo 80, podría reclamarse la reparación del perjuicio generado por esa discriminación, más allá además de achacarle al acto el carácter de un acto discriminatorio. Como les dije recién, las mujeres tienen más complicación para el acceso al empleo. Hay muchos empleos que los empleadores naturalmente prefieren contratar hombres, y a veces la no contratación de mujeres deriva de alguna explicación que pueda tener razonabilidad, otras veces no, y en esos casos estaríamos frente a un caso de actitud discriminatoria en los términos de la 23.592 y en los términos de la 26.485 que permitirían reclamar para la reparación del perjuicio. Eso no quiere decir lograr que me contraten, pero sí que reparen el daño moral que se puede generar si la mujer padece un acto de discriminación. Dentro de la vigencia de un contrato de trabajo, la mujer puede sufrir actos de discriminación que tengan que ver con la naturaleza de las tareas que se le exigen, la dificultad para el ascenso y ocupar cargos directivos, la estabilidad en el empleo y en las tareas, que son, digamos, los hechos donde habitualmente se ven los actos de discriminación en el contrato. Cuando veamos, digamos, voy a buscar el antecedente para subirlo a
a la página para que ustedes vean, hace muchos años, viene bien que lo discutamos para que vean cómo quedó reflejado el problema de la discusión de la discriminación en ese fallo. Las heladerías Fredo, la cadena de heladerías Fredo en Buenos Aires, tuvo que soportar una acción de amparo promovida por una asociación de mujeres, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando veamos el fallo vamos a tener claro, porque Fredo había publicado una serie de anuncios para contratar personal, estableciendo claramente que lo que pretendía era contratar hombres. Según mi recuerdo, esta asociación se presentó en la justicia sosteniendo que ese acto era discriminatorio, que debía ser dejado sin efecto, eh, que no había justificación alguna para generar esa discriminación y contratar hombres. Aparentemente, esto yo nunca leí la contestación de demanda, pero según mi recuerdo, cuando contestó Fredo esa acción, sostuvo que en realidad quería limitarse a contratar hombres porque los puestos de trabajo que tenía que ocupar no eran de atención al público, sino trabajo en los frigoríficos donde conserva los helados que vendía, y que como eso involucraba la manipulación de tachos de más de 25 kilos, en su experiencia la tarea era tan pesada que si contrataba mujeres al poco tiempo iban a estar pidiendo la atribución de otras tareas, porque eso podía afectar su salud. Entonces ya ahora directamente y convocaba a hombres, y aún así, si tratándose de hombres, tenían que tener la contextura física suficiente como para soportar durante X cantidad de horas toda esta tarea de estar manipulando estos tachos. Bueno, no sé si eso se probó o no se probó en la causa. Lo cierto es que el juez de primera instancia condenó a Fredo a demostrar que al cabo de determinada cantidad de tiempo había contratado tantos hombres como mujeres. Consideró que esa publicación era discriminatoria. Eso lo confirmó la Cámara Nacional del Trabajo, y a los abogados de Fredo se les venció el plazo para oponer el recurso extraordinario y llevar la causa hasta la Corte. Entonces quedó una suerte de caso raro, porque lo que no se advirtió en el fallo de primera instancia y en el de segunda, a mi juicio, es que en el acto de contratar, si yo produzco gestos que pueden calificarse como discriminaciones injustificadas, me hago pasible de reparar el daño moral que pueda generar yo a quien pueda probar que tiene un daño moral derivado de mi gesto de discriminación, pero no puede condicionárseme a futuro a garantizar igualdad a través de la igualdad numérica en la contratación de hombres y mujeres, porque en el ejercicio de la libertad constitucional de contratar yo no debiera tener la obligación de explicarle a nadie por qué elijo a Juan, a Pedro, por qué elijo alto o bajo, por qué elijo hombre o mujer. Porque para que exista el deber del trato igualitario es necesario que exista contrato de trabajo ya celebrado. ¿Con quién decido yo contratar o no? Y si yo en el ejercicio de contratar descarto la contratación de personas, y ese descarte de las personas que yo no voy a contratar se funda en un acto de discriminación indebida, el perjudicado tiene derecho a la reparación del daño que le genere mi gesto discriminatorio, mas no tiene derecho a exigirme que yo celebre el contrato, porque eso afectaría la libertad constitucional de contratar. Fredo, desde ese fallo, quedó como la única empresa argentina sobre la que PESA tiene un condicionamiento en el ejercicio de su facultad de contratar a futuro, debiendo sí o sí asegurar igualdad de participación entre hombres y mujeres en su empresa. ¿Qué pasaría si además reclamaran ese mismo derecho todas las demás minorías, o no minorías, pero todos los demás grupos que son habitualmente sujetos de discriminación? Vamos a suponer exconvictos,
extranjeros, personas con discapacidad y demás, sería razonable exigir que todo el mundo acredite que tiene que ha respetado en el momento de contratar una proporcionalidad entre todos estos grupos que habitualmente son objetos de discriminación. Yo entiendo que no, en el ejercicio de la libertad de contratar no puedo meterme en la decisión porque si no, no es libertad. Si en ese ejercicio de esa libertad yo incurro en actos de discriminación, me convierto en sujeto obligado a la reparación del daño moral a quien haya yo dañado moralmente. Pero no puede pensarse que en realidad la solución de este problema es establecer que el límite de la libertad de contratar es que quien contrata asegure garantizar proporcionalidades de grupos que habitualmente son discriminados. Esa es una posición personal del suscripto, conjugando el derecho al trato igualitario, que deriva del artículo 80, para lo cual ya tiene que haber contrato de trabajo, y si no hay contrato de trabajo todavía, la relación entre el potencial contratante y los potenciales contratados se rige bajo el criterio de la libertad de contratación constitucional, con la carga de no ejercer ningún acto de discriminación que produzca daño, en cuyo caso quien acredite el acto de discriminación y haya sido perjudicado por tiene derecho a la reparación del daño, no a la contratación. Mi opinión. En la provincia de Neuquén, fundada en la sanción de la ley 26485, se sancionó la ley 2786 de violencia contra las mujeres. Esta ley proveyó un procedimiento sumarísimo. A ver, no hay que confundirse. No quiere decir que se trata del juicio sumarísimo del Código Procesal, sino de un juicio de intervención cautelar de los jueces para poner fin a los actos que se denuncien como de discriminación, haciendo siempre, obviamente, antes un análisis de admisibilidad, es decir, del caso, si el caso que se está describiendo constituye o no uno de aquellos descritos en la ley que autorizan la intervención de los jueces. La gran mayoría de los casos que se presentan normalmente no contienen el criterio de situación sistemática que busca producir los efectos que les describí yo con la ley 26485 de expulsión del ámbito de trabajo, de abusar de la vulnerabilidad. La gran mayoría de los casos que se denuncian muchas veces son simplemente eventos individuales donde las personas, al excederse en las cosas que se dicen, dejan entrever valoraciones que son discriminatorias. Y entonces en esos casos lo que hasta ahora los tribunales de Neuquén han dicho es que a menos que se trate de una cuestión donde claramente quede configurada la intención de abusar de la situación de vulnerabilidad de la mujer, no correspondería intervenir, y cuando sí corresponde intervenir, lo que corresponde es adoptar medidas para el cese inmediato de las conductas discriminatorias. Y si bien el trámite no va a concluir con un pronunciamiento que diga si esto existió o no existió, por lo que se verifica simplemente si de acuerdo a la situación denunciada y a los elementos de corroboración que se recogieron en la causa, se justifica seguir manteniendo la medida o mantener otras medidas como limitación al acercamiento, prohibición de continuar con actos de acoso, discriminación, desmerecimiento o los que fuera de los que se trata y demás. Para eso hay que analizar siempre la situación de hecho planteada y evaluar todas las circunstancias del caso para tratar de adoptar las medidas que por un lado garanticen
que los hechos de discriminación cesen y por otro lado produzcan el menor perjuicio posible. Vamos ahora con el reingreso de la trabajadora. Antes de ir al reingreso vamos a hacer la siguiente aclaración. Para que la trabajadora tenga derecho al periodo de excedencia, debe cumplir varios requisitos. Uno es tener un año de antigüedad en el empleo, como dice el artículo 185. Es decir, claramente esto no tiene complejidad alguna. Al momento de acogerse al periodo de excedencia, la antigüedad de la trabajadora tiene que ser de un año por lo menos, porque si no tuviera esa antigüedad, no tiene derecho al periodo de excedencia. Segundo, no puede celebrar contrato de trabajo mientras está en periodo de excedencia, porque si celebra un nuevo contrato de trabajo mientras está en periodo de excedencia, se expone a las consecuencias del 183, cuarto párrafo, que dice que pierde el derecho a reintegrarse al empleo. Y el tercero es que tiene que seguir residiendo en el país. Eso lo pone como requisito la ley de contrato de trabajo para evitar que se utilice el periodo de excedencia como una forma de reservar el puesto mientras, cuando además ya se sabe que no hay intención de continuar residiendo en el país. Así que todo lo que implique una demostración de que no se utiliza el periodo de excedencia con la intención de volver, no es avalado por la ley al poner estos requisitos y por lo tanto en esos casos se perdería el derecho al reingreso. La pregunta es, ¿qué pasa con una trabajadora que tuviera más de un empleo? Es decir, que laborara para dos empleadores. Para los dos estuvo con licencia por maternidad. ¿Debe necesariamente tomarse el periodo de excedencia con los dos? ¿O podría hacerlo con uno y con otro volver al trabajo? Bueno, sí, puede optar y volver al trabajo en un solo empleo y acogerse al periodo de excedencia en el otro empleo. Obviamente va a continuar rigiendo el resto de las normas de requisitos como para poder mantener el derecho a reintegrarse cuando llegue el momento. ¿Qué es el reingreso? Finalizado el plazo del periodo de excedencia, 3 o 6 meses, la trabajadora tiene derecho a exigir que el empleador le devuelva su puesto de trabajo. Y acá pueden pasar varias cosas. La primera es que el empleador cumpla con devolver el puesto de trabajo y no hay ningún inconveniente y se cumple el sistema que tiene previsto la ley para continuar con el contrato de trabajo después de la licencia. También podría ocurrir que el empleador no tenga ese puesto de trabajo y le ofrezca uno superior o uno inferior. En ambos casos, esto tiene que contar con la conformidad de la trabajadora. Y también podría ocurrir que el empleador no le devuelva su puesto de trabajo a la trabajadora, aún pudiendo hacerlo, ni se resuelva en los términos del inciso B del 184, es decir, que le dé uno superior o inferior con su acuerdo. En ese caso, el empleador la relación va a quedar extinguida y el empleador va a deber la indemnización de despido sin justa causa del 245. Pero también podría ocurrir que el empleador no pueda devolver a la trabajadora en su puesto y no tenga otro puesto de trabajo y que eso pueda quedar justificado. Si queda debidamente justificado, entonces la trabajadora va a tener derecho a la extinción con la indemnización del 183, inciso B. Es decir, con la indemnización del 25% del artículo 245. Pero siempre dentro de la circunstancia de hecho que estamos hablando, de que el empleador demuestre razonablemente
que la actividad, que la tarea ya no la tiene y que no tiene tarea para darle a la trabajadora, por lo menos con su anuencia, pero no puede devolver el puesto de trabajo. Esto le impone la carga, obviamente le impone la carga de la prueba al empleador y es una de las cosas que pueden ocurrir porque convengamos que cuando terminó un periodo de excedencia de 6 meses y a eso le sumamos además que la trabajadora venía de 1 mes y medio de licencia posparto, estamos hablando de 7 meses y medio, podría ocurrir que las circunstancias del sistema de producción o la configuración de los puestos de trabajo en el empleador hubieran cambiado de modo que ya no tenga razonablemente esas tareas. Pero en todos los demás supuestos va a indemnizar según los términos en los que, en los que hemos hablado.